Continuamos con la siguiente ponencia de Ricardo Luis Guerrero Lemus. El título de la charla, Comunidades Energéticas Ciudadanas como herramienta esencial contra el cambio climático. Ricardo es catedrático del área de Física Aplicada, director del máster en Energías Renovables desde su creación en el año 2006 y es administrador de Energy RIS, empresa spin-off de la AUL. El resumen de su charla versará sobre la oportunidad que ofrecen las comunidades energéticas ciudadanas para enfrentarnos al cambio climático, con una mención especial al municipio de La Laguna. Buenos días, muchas gracias. Después de la intervención de Pedro, cargada de muchos datos, una visión general, pues yo lo que voy a hacer es irme a lo particular y frente a un diagnóstico, ¿no? Y creo que lo que voy a hacer es aportar una solución en particular. Una solución que está llegando en el último momento, pero creo que viene con mucha fuerza a la hora de plantear un modelo distinto de cómo afrontar la transición energética en Canarias y en general, ¿no? Entonces, para eso, aparte de lo que puede ser esta solución, que es lo que llamamos comunidades energéticas ciudadanas, también quiero poner en relieve un aspecto adicional, que hemos creado una empresa spin-off en la Universidad de La Laguna para tratar de hacerlo realidad, ¿no? Entonces, digamos que estamos dando un paso más adelante, o sea, no solamente, porque llevo muchos años en el ámbito energético, ¿no? Normalmente los políticos, ¿no? Que algunos han ido por ahí, pues les aconsejaba cosas. Pedro me imagino que estará cansado, Marina, Marta, de aconsejar a los políticos. Bueno, pues ha llegado el momento, por lo menos en mi caso, de implicarme, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces pues no decimos cosas y nos damos cuenta de que no nos hacen mucho caso porque tienen otras prioridades, ¿no? Entonces, el nivel de frustración a veces, ¿no? Que adquirimos, vamos a hablar con el corazón un poco abierto, ¿no? Porque notamos o sea, lo vemos muy claro y vemos que no hay forma, ¿no? Porque al final ejercer la actividad política, incluso dentro de la universidad, es estar con muchos calderos al fuego y desgraciadamente pues el día a día a uno le impide esto muchas veces incluso tener visión a largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso, la ley de la ciencia pues nos permite a las universidades crear empresas de base tecnológica basadas en nuestros conocimientos y, bueno, pues ese es el experimento y entonces, primero en un momento, pues les presento, si puede ser, nuestra empresa que se llama Energy Research and Intelligence Solutions, o sea que está claro que es una empresa que surge del ánimo de aplicar nuestros conocimientos desarrollados con dinero público en el ámbito de la energía, ¿no? Bueno, pues aquí pues trabajamos en muchas cosas, no solamente trabajamos en comunidades energéticas, sino también hacemos cosas de combustibles renovables, de planificación, de regulación, muy importante, y aplicamos herramientas de inteligencia artificial que hemos desarrollado. A día de hoy, pues tenemos, yo actúo como una especie de director estratégico de la empresa, pero son dos ingenieros que tenemos trabajando, David y Fuad, y después tenemos una estudiante de doctorado y ahora estamos cogiendo varios alumnos en prácticas para que también pues ejerzan su actividad y adquieran experiencia laboral, ¿no? Bueno, el planteamiento de las comunidades energéticas. Seguramente lo habrán oído hablar muchas veces. La idea es, tratemos de compartir la energía, ¿no? Tratemos de poner de acuerdo. Bueno, hay dos conceptos, ¿no? Está, por un lado, lo que se llama la comunidad de energías renovables, que es tradicional, es decir, una serie de personas, de sujetos, personas físicas, personas jurídicas que se juntan para poner un dinero y montar una infraestructura energética, ¿no? Entonces, asumen unos riesgos, asumen también unos compromisos sociales, ¿no? Y, bueno, esto se viene viendo
quizás no tanto, bueno, sí, en Canarias sí, ¿no? Pues cuando empieza el desarrollo de la energía eléctrica y pues no existe un papá Estado o un monopolio, lo que sea, que quiere o que garantiza, ¿no? el servicio público que hasta ciertos años recientes pues significaba la energía eléctrica, ¿no? Voy a poner el caso de partida, el caso de La Palma, ¿no? Donde empezó la energía eléctrica en esa isla, pues fue una serie de empresarios, ¿no? y de ilustres de la isla que decidieron pues montar una primera central hidroeléctrica aprovechando un salto de agua. Y lo que hicieron fue poner dinero sobre la mesa y entonces pues sobre eso se montó una infraestructura y empezó a alumbrarse la ciudad, ¿no? Eso pues implica riesgos, ¿no? Hay que poner el dinero. Después de ahí se llegó a Tenerife. Hay historias muy bonitas y algunas un poco tristes, ¿no? Sobre el desarrollo de la energía eléctrica en Canarias. Pues el siguiente paso pues, fue en la Orotava, después fue en Santa Cruz, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí hay lugares donde esto se ve, incluso se ve actualmente, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, pues las cooperativas energéticas pues son una tradición en muchos lugares donde las empresas no ven claro que se vaya a generar un retorno económico a la inversión, pues tienen que ser las personas del lugar las que tienen que sacar el dinero y ponerse a actuar. Ya digo, eso es la Comunidad de Energías Renovables y en el caso de la Unión Europea pues está actualmente regulado a través de una Directiva de Energías Renovables del año 2018. Bueno, pero es que eso al final, desde nuestro punto de vista, es un poco lío y entonces pues lo más fácil es que la gente que tiene muy poco tiempo, que le gusta su tiempo libre emplearlo en cosas estimulantes, pues que, digamos, buscar otra forma, ¿no? Y claro, la idea al final es que esas comunidades energéticas ciudadanas sirvan como punto de encuentro entre quienes producen y quienes consumen energía eléctrica. Sobre todo en ámbito urbano, ¿no? Y sobre todo en los casos donde es más difícil juntar generación con consumo, que es en las comunidades de propietarios, ¿no? Quien tenga experiencia en comunidades de propietarios pues sabe que es muy difícil, bueno, en cualquier cosa, ¿no? En un club de fútbol, en lo que sea, ¿no? Bueno, los clubes de fútbol ahora actúan como sociedades anónimas deportivas, entonces es otra historia, pero digamos en una asociación de vecinos, en lo que sea, actividades de presupuestos participativos, pues siempre es difícil llegar a que haya un pleno consenso, ¿no? Entonces, en este caso, como digo, pues nosotros entendemos que llega la solución y llega la solución acompañada de tecnología que es la que nosotros queremos desarrollar a través de nuestra empresa spin-off, ¿no? Claro, la solución es para que produzcamos y consumamos la energía en el barrio, ¿no? Y por tanto dejemos, como decía Pedro antes, de hacer que Canarias sea la comunidad autónoma de España y probablemente una de las regiones europeas que más contamina por la producción de kilovatios hora, ¿no? O sea, tenemos esa... Pedro señalaba, le ponía más énfasis, perdona Pedro, igual me estoy refiriendo mucho a ti, ¿no? Pero es que eres el que ha salido antes, los otros han escapado. Bueno, pero siempre trato de encontrar analogías. Pedro ponía más en valor el aspecto de los traslados de turista en avión, ¿no? Como fuente de emisión de CO2 en comparación con otros destinos turísticos. Pues sepan también que desgraciadamente, pues en el caso de Canarias también estamos a la cabeza en cuanto a generación de CO2 por kilovatio hora producido, ¿no? Que estamos utilizando ahora mismo. Y eso pues los turistas igual lo empiezan a sentir también, o lo empiezan a decir. Hay cosas que se dicen más alto, más bajo. Y aunque es cierto que en Canarias actualmente el 20% de la producción de energía eléctrica viene a través de fuentes renovables, eólica y fotovoltaica, pues queda mucho recorrido por delante, ¿no? Entonces la idea es esa, es poder generar energía en el barrio, poder consumirla en el barrio y que sea de fuentes renovables. Fundamentalmente
tiene que ser de fotovoltaica, ¿no? Porque es esa fuente de energía modular y que permite utilizar unos espacios que actualmente no se utilizan, que son las cubiertas. Vamos, no se suelen utilizar, ¿no? Desde luego hay un problema, que es que las cubiertas muchas veces no han sido diseñadas para colocar fotovoltaica, ¿no? Se han colocado trastos, no aguantan. A veces los arquitectos se han pasado haciendo, digamos, unas cubiertas demasiado bonitas pero impracticables a la hora de generar renovables. Eso tiene que cambiar, ¿no? Había cosas que me señalaba la vicerrectora antes también, ¿no? Como en fin, en el caso de la instalación de renovables, pues que esto debía empezar a ser una obligación, ¿no? O sea, debe ser. Para nuevas construcciones ya es una obligación, porque están los edificios de consumo casi nulos, que empezaron a ser activos a través de la regulación 2022, pero habría que pensar en los que ya están, ¿no? Igual que se les ha pedido, por ejemplo, que agrupen antenas, igual que se les ha pedido que muchos de ellos, pues que los contadores se hagan contadores individuales, ¿no? No contadores colectivos. Ahora se les está pidiendo, aquí en Canarias no, pero por ejemplo para obtener subsidios para la calefacción centralizada se les está diciendo, oiga, vale, les damos subsidios pero pongan contadores individuales. No sé si me estoy enrollando demasiado. Pues todas estas cosas, como comento, pues hay que tratar de hacerlas, ¿no? Entonces, como digo, vamos a irnos a un concepto al que nos tenemos que acostumbrar, que es que le vamos a comprar la energía al vecino, o se la vamos a vender al vecino. Y eso hay que organizarlo. Y la regulación lo que nos viene a decir es que esa organización se puede hacer en un área de 500 metros sin pagar peajes ni cargos por la energía que se comparte. Y eso, desde un punto de vista de ahorro económico, ahora que estamos con el precio de la electricidad tan caro, pues es una gran oportunidad, ¿no? O sea, podemos ya no solamente ahorrar en el precio de la electricidad, porque la electricidad por fotovoltaica es la más barata que existe y seguirá siendo así, ¿no? Sino porque ahorramos peajes y cargos en el término de la energía. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, los cargos los ahorramos, hay que saberse un poco la factura eléctrica, los ahorramos porque los cargos al final son decisiones políticas que se meten ahí dentro, ¿no? O sea, los cargos son para pagar, pues, la generación renovable, las primas históricas a la generación renovable, el déficit de la tarifa eléctrica, que se ha producido hace años por malas políticas, diría yo, desde el punto de vista de la electricidad, y también pues porque hay que pagar los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, aunque ahora mismo la electricidad es más barata en Canarias que en la península, si se utilizara lo que es el coste de producción. Bien, entonces eso es una cuestión política, el gobierno decide que eso, entonces el autoconsumo no lo paga, ¿no? El autoconsumo colectivo, y la parte de los peajes, que es lo que sostiene la infraestructura eléctrica, el gobierno decide que no se pagan en cuanto a la energía, porque se entiende que ese compartir energía va a ser utilizando cables en baja tensión y por tanto no se van a utilizar centros de transformación, y es una forma, pues, o sea, ¿por qué vas a pagar algo que no vas a utilizar, ¿no? Bien, entonces el gobierno ha planteado esas áreas de 500 metros, ahora las ha elevado a 1000 metros para poder hacer esa actividad de compartir. Y hay un aspecto importante que nosotros estamos trabajando en nuestra spin-off, que no es solamente compartir energía, sino también que consumamos la energía cuando se produce, ¿no? Y para eso entonces hace falta introducir un poco de hardware e introducir también gestión de datos, ¿no? Bueno, pues entonces, dicho todo esto, yo creo que en fin, que cosas aquí ya más o menos las he comentado. Hay que dar
libertad a las personas para que puedan entrar y salir, digamos, no, o sea, si les vamos a pedir horas, si les vamos a pedir que asuman riesgos económicos, entonces todo eso va a ser más complicado. Y bueno, pues sobre eso construimos nuestra inteligencia, ¿no? Nos metemos a diseñar edificios, a hacer sus modelos climáticos, modelos de sistemas fotovoltaicos, modelos de comunidades energéticas y también un modelo económico. Y sobre eso, pues nosotros desarrollamos. Y entonces quería centrarme en el ejemplo del municipio de La Laguna, para ver qué es lo que tenemos y a qué podemos llegar, ¿no? Entonces, en el caso del municipio de La Laguna, quédense con este número. No sé si funciona esto. ¿Funciona? ¿O es aquí? A ver. Ah. Sí, esto, digamos, nos quedamos con la idea de que el municipio de La Laguna consume unos 34, vamos a llamarlo, gigavatios hora al mes, ¿no? O sea, 34.059, ¿no? Entonces, quedémonos con esa idea, 34 gigavatios hora al mes. Entonces, podemos pensar que en un año, ¿no? Pues debemos estar en torno a, vamos a ponerle unos 600 gigavatios hora, ¿no? Bueno, pues utilizando nuestros modelos, cogemos y simplemente vamos a los edificios públicos. Vamos a los edificios públicos y pensando en que la iniciativa pública es la primera que va a tirar para adelante en esto. Y entonces tenemos en el municipio de La Laguna, tenemos unos casi 100.000 contadores eléctricos, de los cuales unos 70.000 son de viviendas, los otros son empresas. Y entonces vemos que solamente utilizando los edificios públicos como semilla de comunidades energéticas, podemos llegar a cubrir al 95% de la población, ¿no? No, aquí, perdón. Bueno, la población, digamos, de los contadores eléctricos. Y si hacemos una aproximación conservadora en cuanto a cuántas cubiertas podemos utilizar, ¿no? Y porque, como digo, las cubiertas, pues algunas no están en condiciones, otras son, pues están para otros usos, no suele ser mucho. Pero podemos considerar al final que podemos ocupar aproximadamente superficie para un casi medio gigavatio de potencia, ¿no? De potencia fotovoltaica. Ya digo, una aproximación conservadora. Si pensamos en que, vamos a pensar, el municipio de La Laguna tiene zonas con mucha irradiación solar, ¿no? Sobre todo la zona de la cuesta, la zona que tira para Santa Cruz, ¿no? Y también, bueno, la zona de bajamar no está mal, ¿no? Y por aquí arriba, pero sobre todo esta zona de acá, ¿no? Pues si vamos a ponernos en torno al medio gigavatio instalado, como digo, con una aproximación muy conservadora, pues medio gigavatio, y vamos a pensar en unos 1.500 kilovatios hora, kilovatio pico de producción fotovoltaica, que es una aproximación bastante razonable para el municipio. Pues resulta que en el municipio de La Laguna generamos tenemos potencial de generación de unos 700 gigavatios hora solamente, como digo, utilizando esas instalaciones. Habíamos dicho que el municipio de La Laguna consumía unos 600 gigavatios hora. Estamos diciendo que con esta aproximación producimos 700 gigavatios hora, ¿no? O sea, producimos más de lo que consumimos y añadimos, creo que el ITC lo ha comentado recientemente, que el coche eléctrico va a suponer un incremento de energía eléctrica de un 40%, pues un 40% nos estamos poniendo sobre 600, pues nos estamos poniendo en torno a los 800. Si cogemos, estoy haciendo muchos números de cabeza, pero creo que más o menos se puede seguir, ¿no? Entonces estamos diciendo que con esto llegamos a los 700, vehículo eléctrico 800, se nos queda ahí un rango de 100. Bueno, metámonos
en otras superficies antropizadas, no solamente los edificios. O pensemos también en zonas donde el edificio público no existe, ¿no? Y fácilmente pues podemos cubrir los 800, ¿no? O sea que claramente, como resumen diría de mi intervención, pues ese potencial lo tenemos, la regulación la tenemos. Europa, muy importante, no lo he señalado desde el principio, Europa ha dicho que ciudadanos y ciudadanas tienen que ser los principales protagonistas en la transición energética, es decir, nosotros, ¿no? Nos carga de herramientas, nos carga de regulación. Desde luego que esto es una amenaza para las empresas eléctricas actuales, es un cambio total de paradigma, ¿no? Significa que la energía actualmente centralizada debe pasar a un valor o a un protagonismo residual dentro del sistema eléctrico. Es decir, yo muchas veces lo digo, Endesa, por ponerle nombre, ¿no? Debe dejar de ser nuestro suministrador principal y debe ser un suministrador residual, ¿no? Debe ser la empresa que nos garantiza la electricidad, o quien sea, ¿no? Estoy empleando el nombre de Endesa. Pues cuando no nos queda otro remedio, cuando son unos cuantos días sin electricidad, se nos agotan las baterías, lo que sea, pero de resto tiramos de la energía que se produce en el barrio y que se haga poco a poco pequeñito, y entonces al final a Endesa dejaremos de comprarle la energía eléctrica, lo que haremos será comprarle el seguro de que vamos siempre a tener energía. O sea, dejará de ser proveedora de suministro eléctrico y pasará a ser proveedora de garantía de suministro eléctrico, que son matices, pero que son matices importantes, ¿no? Y poco más, ¿no? Aquí ven un poco trabajos que hemos hecho sobre todos los municipios de las islas. Hay subvenciones que les voy a contar y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo.